eran de fierro con madera. Imagínense el escandalazo que hacía esa carreta cuando andaba por las calles. Algo maligno, estoy sintiendo bien raro, muy extraño. No sé por qué de repente empecé a sentir miedo. ¿Quién va a tener el ánimo para estar haciendo una broma ahorita? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién anda de aquel lado? Una mano como tratando de agarrar lo primero que encontrara. Pero era una mano pues que no parecía humana porque tenía unas uñas muy largas. La mano era muy calavérica. Empezaron a ladrar los perros de una forma muy extraña, como si estuvieran asustados, como si tuvieran miedo. A ratitos aullaban y a ratitos les ladraban a algo. Se escuchaba como aquella carreta venía a toda velocidad por la calle, dirigiéndose hacia la calle principal, que era donde estaba esta casa. Allí en aquel callejón donde vivían ellos, ya se escuchaba. Aparentemente aquella carreta ya había entrado a la calle. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana y Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el rancho de Ana, en el tanque de San Juan, y la intención es platicarles una historia y mostrarles unas tapias que están aquí justo frente a nosotros y darle las gracias al señor Gilberto Castañón, que nos dio el permiso para entrar a las tapias y usarlas como escenario para esta historia. Pero pues bueno, Ana ya se va porque ella viene de visita con su tía. sí. Y pues yo a chambear, no hay de otra. Sí. Ahorita nos vemos pues. Mi gente, pues según nos platican, estas tapias pues ya tienen más de 100 años. Por ahí pertenecieron a los abuelitos del señor Gil. Y pues sí, la gente nos comenta que ellos desde que se acuerdan, pues ya estaba esta casa, pues ya ahorita son tapias. Y la verdad, nos gustó mucho, ya teníamos tiempo, cada que veníamos por acá a visitar a la familia de Ana, mirábamos esas tapias, nos llamaba mucho la atención para grabar un video aquí. Miren, desde la entrada está muy interesante. Está muy interesante, la verdad. Está muy bonita estas tapias, Ya por ahí estuvimos haciendo unas tomas para mostrarles, unas tomas del dron, porque el rancho está bien verde. Está bien verde, fíjense que aquí sí ha llovido bastante. Por ahí el tanque ahora sí que sí tiene bastante agua. Y está muy verde, está muy bonito, la verdad, el rancho ahorita. Ana está bien emocionada cada que viene ella para acá, para este rumbo, pues es feliz. Imagínense su rancho, aquí vivió ella de niña. Aquí ya vivió la mayoría de su infancia, ya más grandecita se la llevaron para el pueblo, pero pues a ella siempre es un gusto regresar al rancho. La historia que les quiero platicar el día de hoy nos la compartió una persona. Hace unos días nos mandó por ahí un mensajito a Relatos de Zaguán platicándonos que esto le sucedió por allá en los años 80. Fíjense que allí en su pueblo se habla mucho sobre la carreta de la muerte. Y a mí me llama bastante la atención esta historia, mi gente, porque hace un tiempo Ana y yo tuvimos la oportunidad de visitar un pueblo allá por Jalisco, y allá en aquel pueblo es muy famosa esa mentada carreta, fíjense. Por ahí se dice que ha habido personas que hasta les ha tocado grabarla, pero desgraciadamente esas personas pues fallecen al poco tiempo. La carreta de la muerte, mi gente, supuestamente es una carreta como aquella que se utilizaba en aquellos tiempos, en aquellos años de las haciendas. Era como se transportaban en aquel tiempo, como transportaban, pues yo me imagino que el maíz, yo me imagino pues que lo que cosechaban, ¿verdad? Era un medio de transporte, pues, para que mejor me entiendan, en aquellos años, pues sus llantas eran de fierro con madera. Imagínense el escandalazo que hacía esa carreta cuando andaba por las calles. Y pues en aquel entonces todas las calles, la mayoría pues estaban empedradas. Si no eran de tierra, pues estaban empedradas. Por lo menos lo que era la hacienda o la casa grande, la mayoría estaban las calles empedradas. Entonces era un escandalazo el que hacía la carreta cuando entraba. Toda la gente se daba cuenta. Entonces, pues imagínense en la madrugada, hoy en estos tiempos, en estos días, de repente escuchar aquel ruido de aquella carreta, aquellas ruedas de fierro golpeando en el empedrado. Pues imagínense el escandalazo. En la noche de por sí todos los ruidos se escuchan, mi gente, por el silencio, porque todos estamos dormidos. Pues la gente que ha llegado a escuchar aquel ruido se llevan una impresión muy grande. Se supone, mi gente, que cuando esa carreta se escucha es porque la muerte se avecina, porque la muerte está cerca. Desgraciadamente ha habido varios testimonios pues que lo confirman. Será coincidencia o no, pero cuando la llegan a escuchar en esos pueblos donde se suele escuchar mucho, pues desgraciadamente alguien fallece. Como fue el caso de la historia que les voy a platicar el día de hoy.
Esta señora nos platica que allá por los años 80, su mamá pues estaba ya muy enferma. La señora tenía ya algunos años enferma y desgraciadamente pues se les puso muy mal. La señora ya estaba muy grave y fue a visitarla el doctor. Y el doctor lamentablemente les dijo pues que la señora ya estaba en sus últimos momentos. Más bien les recomendó pues que ya no la dejaran sola, que ya no se fueran a su casa a descansar, que lo más probable pues es que ella no aguantaba mucho, ya a lo mucho iba a aguantar unas cuantas horas. Pues se reunió la familia, todos los hijos de aquella mujer, algunos familiares que vivían cerca, conocidos, algunos vecinos, pues fueron a despedirse de la señora, supuestamente porque pues la señora ya estaba en las últimas, ¿verdad? Pero nos platica esta señora que cuando se dio las 10 de la noche, un aproximado de las 10 de la noche, y toda la familia, perdón, más bien toda la gente que no pertenecía a la familia, se empezó a retirar y se empezó a quedar pura familia, el ambiente cambió de una manera muy radical. La señora estaba aparentemente tranquila, la familia también, nada más esperando la hora, pues ya lamentablemente pues resignados a que la señora pues ya en cualquier momento iba a acabar. Y el ambiente cambió. En cuanto se fueron los vecinos y conocidos, se quedó la pura familia, empezó a invadirlos una sensación de miedo a todos allí en la casa, sobre todo a los hijos y las hijas de esta señora. Un miedo inexplicable, un miedo como si estuvieran a punto de presenciar algo que no era normal. Miren, creo que es el pozo, mi gente. ¿Qué es esto? Órale. Era el pozo, mi gente. Yo creo que ya ni agua tiene, ya está aterrado. Fue ahí donde la hermana mayor hizo un comentario a sus demás hermanos. Les dijo, oigan, no tienen como un mal presentimiento, no sienten como si algo estuviera a punto de suceder. Uno de los hermanos le dijo, hermana, pues si nos acaban de decir que mi mamá está en las últimas, ¿de qué estás hablando? No, eso yo ya lo sé, yo ya estoy preparada, mental y espiritualmente, yo ya estoy preparada para la partida de mi madre. Pero yo siento como si algo hubiera llegado a la casa, como si nos estuviera invadiendo algo malo, algo maligno. Estoy sintiendo bien raro, muy extraño. No sé por qué de repente empecé a sentir miedo. No quiero estar sola. No quiero que me dejen sola, por favor. Necesito estar acompañada de alguien de ustedes. Quien sea, pero por favor no me dejen sola. En eso estaban cuando esta persona que nos platicó la historia, que vendría siendo una de las hijas menores, estaba sintiendo lo mismo en la habitación donde estaba su mamá. Y su mamá, de repente también se empezó a poner muy inquieta. La señora estaba muy tranquila. Y justo cuando el ambiente cambia y todos los hijos empiezan a sentir aquella sensación, la señora se pone muy inquieta. La señora empieza a sentir una desesperación muy grande por estar rodeada de todos sus hijos. Le dijo a su hija, ¿sabes qué, hija? Ve, háblale a tus hermanos, por favor, diles que vengan. Necesito que estén aquí conmigo. Háblales, por favor, quiero que estén todos aquí. Se reunieron todos alrededor de la cama donde estaba su mamá. Y les dijo, ¿saben qué, mis hijos? Háganme un favor. No quiero que me dejen sola. Necesito que por favor se pongan a rezar. Recen, por favor, yo necesito que recen un rosario porque no estoy tranquila, necesito verlos aquí juntos conmigo, aquí reunidos todos juntos. Está bien, mamá, eran una familia muy religiosa, era una familia muy católica y los hijos inmediatamente empezaron a rezar. Y el ambiente cambió una vez más. Al parecer, el estar rezando tranquilizó a su mamá, la tranquilizó. Su mamá les dijo, ¿saben qué, mis hijos? El estar escuchando los rezos, el estar escuchando el rosario, me hace sentir una paz, que la verdad, ahora sí ya estoy lista, estoy preparada para partir mis hijos. Mamá, pero no diga eso, todo va a estar bien. No, mis hijos, no se preocupen. Yo lo único que quiero es que estén aquí, a mi lado, y que no dejen de rezar, por favor. No dejen de rezar. Yo necesito tenerlos aquí a mi lado y necesito estar escuchando el rosario. Porque ustedes no se imaginan la paz que me hace sentir. Sus hijos empezaron a rezar y al ver a su mamá tranquila, pues ellos también, como que los invadió una calma.
aquella sensación de miedo se esfumó. Todo estaba en santa paz. Terminaron el rosario y algunos de ellos se salieron de la habitación a tratar de descansar un poco. Algunos se fueron a sentar a la sala, algunos se fueron a la cocina y otros más se quedaron ahí con su mamá. Cuando de repente, en esa habitación, que era una habitación antigua, pues era una casa muy vieja, de las casas más viejas de ese pueblo, las típicas casas con bardas de adobe como esta casa, las bardas muy altas, los techos muy altos, techados con madera y tierra. Y en esa habitación había una pequeña ventanita que comunicaba hacia la habitación de al lado. Era un pequeño hueco, una pequeña ventanita muy chiquita donde muy apenas cabía una mano. Y nadie se explicaba para qué la utilizaban. Los originales dueños, quienes construyeron la casa, cuál era la función de aquel pequeño agujero, de aquella ventanita. Nadie se explicaba, pero de alguna manera, de un momento a otro les empezó a llamar mucho la atención, porque la habitación que estaba a un lado de donde estaba la mamá, justo donde dirigía aquel hueco, estaba muy oscuro. Esa habitación era mucho, pero mucho, muy grande, y con el foco apagado, pues estaba en completa oscuridad. Y de repente se empezaron a escuchar ruidos en aquella habitación, ruidos que no pertenecían a ningún integrante de la familia, porque esa era una zona que nadie en la casa recorría. Estaba justo al final del pasillo, la entrada de aquella habitación estaba justo al final del pasillo. Y era la zona más oscura de la casa. Era una zona que, aunque todos estaban acostumbrados a la casa, todos se criaron ahí, era una zona que le provocaba miedo a todos los de la casa. Nadie acostumbraba a ir a esa zona de la casa. Entonces ya era muy extraño que adentro de aquella habitación que siempre mantenían con la puerta cerrada, se estuvieran escuchando tantos ruidos como si alguien estuviera dentro. La señora y sus hijos empezaron a ponerse muy nerviosos de no saber qué era lo que estaba sucediendo. El hermano mayor de la familia les preguntó que si alguien estaba de aquel lado de la casa, que si alguien había entrado a aquella habitación. Y pues no, nadie. ¿Saben qué? Vamos a reunirnos todos, por favor. Necesito saber que nadie esté queriendo bromear. Hermano, pero ¿quién va a estar queriendo bromear en un momento así? Date cuenta cómo está mi mamá. La estamos acompañando en sus últimos momentos. ¿Quién va a tener el ánimo para estar haciendo una broma ahorita? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién anda de aquel lado? Pues no sé, hermano. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es ir a averiguar. Cuando la mamá les dijo, ¿saben qué, mis hijos? No averigüen nada. No averigüen nada. Lo que pasa es que yo ya me voy. Todos esos ruidos es porque ya vienen por mí. Mamá, no diga eso. Todo va a estar bien. No, mi niña. No, mi niña, no es eso. No tengo miedo. Ustedes tampoco deben de tener miedo. Yo ya me voy, mija. Vienen por mí. Estén tranquilos. Lo único que yo quiero es que estén aquí conmigo, por favor. ¿Saben qué? Pónganse a rezar una vez más. Pónganse a rezar. En eso estaban, tratando de reunirse todos una vez más para ponerse a rezar, cuando de la nada se asoma una mano por aquel agujero. Una mano como tratando de agarrar lo primero que encontrara. Pero era una mano, pues que no parecía humana porque tenía unas uñas muy largas. La mano era muy calavérica, los dedos chuecos, las uñas torcidas de tan largas. Todos se asustaron bastante y nadie sabía qué hacer. Todos se quedaron congelados. Algunos gritaron horrorizados y la mamá les dijo, tranquilos mis hijos, tranquilos, pónganse a rezar, por favor háganlo. En ese momento empezaron a rezar ellos de una forma tan enérgica que casi gritaban. Y aquella mano de pronto se volvió a meter hacia la parte de aquella habitación oscura y se perdió. Aquellos ruidos, gracias a Dios, cesaron. Pero la noche, de repente se empezó a poner helada, heladísima. Era un mes en el que aquí en Zacatecas es muy frío. Era finales de diciembre, ya casi para entrar enero. Aquí en Zacatecas hace un frío que cala en los huesos. La noche se empezó a poner muy helada. Y los hermanos seguían rezando con mucha energía, muy enérgicamente, casi gritando, como se los decía hace un momento. Ya después de algunas horas de estar rezando,
pues ya estaban muy cansados, ya estaban afónicos de tanto estar rezando casi a gritos. Algunos de ellos estaban muy cansados de estar de pie, algunos ya tenían mucho sueño y pues decidieron descansar un momento y hacer guardia para cuidar a su mamá. Algunos de ellos fueron a hacer café, para tomar cafecito con pan dulce, para recuperar un poquito las fuerzas y pues seguir acompañando a su mamá. Cuando de repente en la calle empezaron a ladrar los perros de una forma muy extraña, como si estuvieran asustados, como si tuvieran miedo. A ratitos aullaban y a ratitos les ladraban a algo, pero muy asustados. Eso empezó a llamar la atención de toda la familia y curiosamente la señora sonrió y le dijo a sus hijos: ¿qué creen? Ahora sí ya vienen por mí. Ahora sí ya vienen por mí, mis hijos. Por favor, no estén tristes. No se preocupen, yo estoy bien, estoy contenta, estoy feliz porque están ustedes a mi lado. Pero yo ya me voy, mis hijos ya vienen por mí. Mamá, pero es que no diga eso, por favor, entienda que nos lastima. Nos lastima, mamá, nosotros no queremos escuchar eso. Todo va a estar bien, mamá, primeramente Dios, usted se va a recuperar. Ella les decía: ya, mis hijos, por favor, necesito que estén tranquilos, yo ya me voy. Cuando de repente en la calle se empezaron a escuchar ladridos de perro. Al parecer todos los perros de ahí del pueblo estaban ladrando. Le ladraban algo a lo que aparentemente le tenían mucho miedo. De repente aullaban y de repente le ladraban, como si estuvieran tratando de defenderse de algo a lo que aparentemente le tenían mucho miedo. Los perros se agarraban aullando y a los integrantes de la familia les recorría un escalofrío por todo su cuerpo y se les ponía la piel chinita, porque aquellos aullidos tal parece que indicaban que algo se acercaba al pueblo. Toda la familia empezó a poner mucha atención a toda esa actividad en la calle. Fue allí donde una de las hermanas miró su reloj y le dijo: hermanos, son las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana y yo no sé ustedes, pero yo estoy sintiendo mucho miedo. Esos aullidos de los perros a mí no me están gustando nada. A mí me está dando mucho miedo escuchar esos perros aullar. Yo no sé qué sea lo que está pasando. Había un ambiente de miedo y de tristeza al mismo tiempo en esa casa. Los hijos ya estaban muy desesperados, los hijos estaban que no sabían qué hacer, tenían muchas ganas de llorar, pero a la vez querían que su mamá estuviera fuerte, no querían que su mamá estuviera triste, no querían demostrarle a su mamá su tristeza. Y a la vez sentían mucho miedo porque ellos sentían que afuera, en la calle, andaba algo que no pertenecía a este mundo, algo que era muy malo, porque aquellos perros aullaban con mucho miedo. Fue ahí donde de repente se empezaron a escuchar como unas ruedas de fierro y madera podrida golpeaban el empedrado de la calle. Se escuchaba como aquella carreta venía a toda velocidad por la calle, dirigiéndose hacia la calle principal, que era donde estaba esta casa, era donde estaban ellos. Aparentemente aquella carreta se dirigía hacia ellos. Hacia ellos estaban todos los hermanos muy nerviosos porque todos estaban escuchando aquello, inclusive su mamá. Su mamá también la estaba escuchando. Ellos tenían mucho miedo. La única que no sentía miedo era la mamá. Ella estaba muy contenta porque ella decía: mis hijos, ya me voy con su papá, ya me voy con sus abuelos. Por fin, mis hijos, ya me voy, por fin voy a dejar de sufrir. Ya me voy, mamá, por favor, ya no diga eso, ya no lo repita, por favor, entienda. No, mis hijos, ya vienen por mí, ¿qué no están escuchando? ¿No están escuchando? Cuando de repente los ladridos y los aullidos de perros se escuchaban ya ahí en la calle, ahí en aquel callejón donde vivían ellos, ya se escuchaba. Aparentemente aquella carreta ya había entrado a la calle. Se escuchó pasar por enfrente de la casa. Y una vez ahí fue más fácil para ellos escuchar cómo, aparte de aquellas ruedas de madera, se escuchaba cómo arrastraba unas cadenas. Se escuchaban unas cadenas de metal golpear el empedrado de la calle. Y se decía que aquella carreta siempre llevaba cadenas arrastrando. La supuesta carreta de la muerte, la carreta de la que se hablaba tanto en el pueblo, ellos la estaban escuchando en ese momento. Pero esta mujer que nos compartió esta historia, pues ella nos dice que es de esas personas que aunque le dé miedo, no se queda con la espinita. Ella decidió asomarse a la calle
asegurarse si era cierto aquella leyenda de la carreta, si era verdad que esa carreta venía por su mamá, porque ella se negaba a perder a su madre, ella se negaba. Abrió la puerta de la calle, la golpeó un aire heladísimo, la golpeó en la cara y solamente pudo ver una neblina que parecía que nacía del suelo, una neblina muy densa que no la dejaba ver mucho. Solamente podía escuchar el eco de aquella carreta perdiéndose en la orilla de aquel callejón. Solamente se escuchaba y los perros ladrando atrás de ella. Los perros sí la podían ver porque la iban siguiendo. Solamente se escuchaba el golpeteo de las ruedas de madera, los ladridos de los perros y aquellas cadenas de metal golpeando el empedrado de la calle. Esta mujer cerró la puerta muy asustada porque la invadió un miedo inexplicable. Ella sabía que estaba ante la presencia de algo que no era normal. Ella no le quedó la menor duda de que aquella leyenda de la carreta de la muerte era real. Solamente entró y le dijo a sus hermanos, ¿saben qué? Hay que rezar. Hay que rezar porque mi mamá ya está en sus últimos momentos. Ahora sí no me cabe la menor duda. Hay que rezar, hermanos, hay que rezar y hay que pedir por su alma. Y hay que pedir por la resignación de todos nosotros. Por favor, hermanos, ahora sí pido que se reúnan, dejen su café, dejen su pan. Vamos a rezar por el alma de mi mamá. La señora estaba muy sonriente, los hijos empezaron a rezar. Y como a eso de las 6 de la mañana, cuando ya estaba a punto de amanecer, la mamá se aventó un último suspiro y dejó de respirar. Ese día, su mamá falleció. Esta mujer nos comenta pues que ella realmente no sabe si aquella leyenda de la carreta de la muerte es real o no. Lo que sí nos dice es que ella no sabe qué era aquella mano que se asomó por aquel hueco, por qué aquellos ruidos en la casa, en una habitación que casualmente a todos les daba miedo y a nadie le gustaba entrar. Era un lugar muy oscuro y era un lugar al que nadie asistía, al que nadie entraba, nadie entraba a esa habitación, a todo el mundo le daba mucho miedo. Por eso no la utilizaban. Y aquellos ruidos, aquellos aullidos de los perros, aquel golpeteo de las llantas de la carreta, el golpeteo de las cadenas de metal en el empedrado de la calle y los perros aullando con ese miedo porque ellos sabían que estaban ante algo, pues que no era normal. Ellos sentían miedo porque muy probablemente quien venga dirigiendo esa carreta pues sea la mismísima muerte. Muy probablemente sea quien viene dirigiendo esa carreta. Lo que sí les puedo asegurar es que esta leyenda pues no es la primera vez que la escucho. Por ahí en un pueblito de Jalisco, como les decía al principio del video, dicen que las personas que se han llegado a asomar a tratar de ver aquella carreta y no la logran ver, solo la logran escuchar, es porque algún familiar pues está por fallecer. Por eso logran verla. Por eso logran escucharla. Porque el que llega a verla, el que se asoma y la llega a ver, desgraciadamente es porque va a fallecer. Es porque va a perder la vida. Y en ese pueblito, se llama Oconagua, mi gente, ese pueblo, nos dicen que por ahí pasa muy seguido la carreta de la muerte. Y que las personas que la han llegado a ver, pues lamentablemente pierden la vida. Pues como ven, mi gente, ya se nos hizo un poquito tarde aquí en las tapias del tanque de San Juan. Quiero dar las gracias a la persona que nos hizo el favor de mandarnos esta historia, Relatos de Zaguán. Y darle las gracias también pues al señor Gil que nos permitió usar aquí las tapias donde él vivió, donde vivió sus papás, sus abuelos. Creo que estas tapias eran desde el tiempo de sus abuelitos. Pues muchas gracias por habernos permitido utilizarlas para platicar esta historia. Pues bueno, mi gente, hay que recoger a la familia y retornar a casa. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.